Damos gracias. Gracias por tu amor y por esa palabra, Señor, y el Evangelio. San Juan, 1, 20, verso 29, dice en su parte B, y él mismo, Juan el Bautista, declarando: aquí el Cordero de Dios que quita seres humanos, el Cordero que quita el pecado del mundo. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos gracias, gloria, honra y alabanza. Y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, el único que puede quitar el pecado, el único que puede limpiarnos, el único que en la cruz del Calvario se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó todas las maldiciones, se llevó todos los pecados, allí fueron cortados, allí exhibió él públicamente, triunfando sobre todas las actas que le condenaban, solo tu Señor. Te adoramos, Señor. Y tú eres digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias por ti. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Jesús, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. En entregar tu vida por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Que se materializa incluso en sentirnos como un poco abrumados. Esto que yo les comento, entonces necesitamos entender que es que no se ahora y es lo que le está haciendo con nosotros y que tenemos que cuidarnos porque esta salvación, que si bien no es frágil, no es de cristal, podemos perderla. O sea, yo me puedo perder de la salvación, porque la salvación no se pierde en sí, ella es Cristo, pero yo puedo perderme de la salvación, Dios me libre. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Tenemos que buscar la manera de decirle a las almas a cumplir aunque no nos presten atención. Porque entonces, cuando yo le decía al Señor, no nos ven. El Señor me da memoria, no te envía. Te envía a un pueblo que no te va a oír porque no tiene oído. Y es fuerte, porque ¿saben qué significa eso? Eso es para un. Entonces este pueblo se está preparando a sí mismo para ti. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo, sin desmayar, sin fluctuar, sin pensar. ¿Pero para qué hacerlo? ¿Pero para qué si nosotros no? Seguir haciéndolo, porque esa palabra es fuerte, es muy fuerte. Cuando el Señor me la dio, yo dije, wow, Señor, pero imagínate. Amén. Uno que yo dije, amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es eso. No, él no me envió a un pueblo que quiere prestar su oído. Él me mandó a un pueblo que no quiere saber de él. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Pedirle al Señor que no nos olvide, que nos ayude, que tome control de nuestras vidas, de nuestros corazones, que no nos permita en ningún momento retroceder. Pase lo que pase, veamos lo que veamos. Recesión de estos días, Señor, te perfilan un infierno. Yo sé que tú has ido preparando para ir. Estas fallas de electricidad, sí sabemos que Venezuela tiene un problema eléctrico grave nacional, pero hasta puede ser la excusa perfecta para el enemigo y agarrar y
que se prevé, y lo están diciendo los hermanos profetas, ya les estaba hablando en los últimos días, de apagones mundiales. Todo eso está sonando. Y eso nos recuerda a Mateo 24. Y nosotros, en la Biblia nos llama a nosotros a no angustiarnos, sino a tenemos que darle gloria a Dios porque sabemos que el tiempo. Yo le decía a Mariani en estos días, el domingo, que el detalle está en que estamos preparados los que estamos aquí. Estamos preparados a que nos podamos comunicar por el tiempo, pero la comunicación con Dios siempre, porque no se trata de mí, se trata de que todos y cada uno de nosotros está preparado para establecer una comunión y debe establecer una comunión directa y, eh, ¿cómo se llama? Perfecta y personal con Dios. ¿Sabes cuántas personas están escuchando, leen el estado de Isaac, el mío, y pasan así como, pero el mensaje está ahí, lo abrieron, lo vieron, lo leyeron, el mensaje está ahí. Y eso es un llamado de Dios. Un llamado de Dios porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, nosotros debemos cuidarnos. Vamos a Juan 3:19, Evangelio según San Juan. Casi todo. Juan capítulo 3, verso 19. Siempre hablamos de Juan 3:16, pero vamos a hablar en este momento de Juan 3:19. ¿No lo tengan? Amén. Amén. Y como Leonela tiene las versiones de ella nos va a leer, por favor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, y sé tú ayudándonos, Señor. Sé tú ayudándonos en esta hora, Padre de la gloria. Mira a todos aquellos, Señor, que puedan escuchar esta palabra, que ellos puedan venir al conocimiento de la misma palabra de Cristo. Te damos gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Leo ahí, Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz al mundo, pero la humanidad no y la versión, la palabra de Dios para todos. La gente que ha dado malas acciones no vivo al mundo, no recibió la esa versión, por eso quería leerla allí. Esta versión no da más luz que lo que está aquí. Yo la voy a volver a leer, yo la entiendo muy bien, pero hay gente que eso no le cabe. Es como un pellizquito, ¿sabes? Es mentira. Yo lo voy a leer aquí y yo la voy a volver a leer allá. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente del mundo juzgada sus malas acciones no prefirió la oscuridad. Cuando Adán y Eva pecaron, las tinieblas se apoderaron del mundo, del sistema, pues, de lo que
En vez de ellos gobernar, el sistema los gobernó ahí. ¿Por qué en vez de ellos gobernar? Porque si nosotros prestamos atención a Génesis 1, vamos a ver un momento Génesis 1. Bueno, Génesis 2 realmente. Dios hace al hombre y lo coloca en el huerto. Y en 1.26 él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es nuestro versículo que necesitamos en este momento. Génesis 1.26. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban presentes ahí. Está hablando en plural. Para aquellos que dicen, para los publicitarios, Dios no es uno. Aunque dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero es uno tripartito. Génesis 1.26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En una oportunidad yo escuchaba a una maestra de la palabra que decía que no se trataba de la imagen física. Se trataba de la esencia. Se trataba de qué somos, cómo es el hombre. El hombre que fue hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios. O sea, una imagen de poder, de autoridad, de señorío. Quiero que recuerden eso, poder, autoridad y señorío. Porque eso es lo que es Dios y eso es lo que Dios tiene. Poder, autoridad y señorío. Y él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza y le entregó el poder, el señorío y la autoridad a Adán. Y de hecho, él lo dice aquí. Ahí mismo dice, después de punto y coma, creo yo que hay ahí, dice, lo que pasa es que subrayé y la raya, no sé si creo que una cosa. Y señoré, aquí viene el señorío, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, estamos hablando de todos los animales, cielo, tierra, mar, en toda la tierra, no solamente en los animales, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Adán recibió total autoridad, poder, señorío, dominio sobre toda la creación. Exactamente. Y eso lo hizo Dios. Y lo hizo a semejanza de él. Yo quisiera saber de verdad, cuando llegue allá arriba, a quién es esa semejanza que tienen poder. Pero eso no me importa. Lo que me importa es hoy lo que Dios hizo. ¿Y qué hizo? Que le entregó al hombre, al varón, al ser humano varón. Le entregó potestad, poder, autoridad. Era un ser de luz, porque era la esencia de Dios. Era la esencia, la semejanza del Dios vivo, o sea, en su esencia. Le entregó, impartió, cuando él le hizo, sopló, dice, hálito de vida. Impartió parte de él a Adán. ¿Qué hizo Adán con eso? Y Adán andaba en luz. Es tremendo. Prestemos atención a varios pasajes acá. Adán podía hablar con Dios. Porque fíjense que cuando peca, Adán se esconde. ¿Por qué te esconde? No, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Ya Adán no soportaba la luz.
la presencia de Dios. Pero dice las escrituras que no habrá quien vea a Dios a la cara y viva. Y Adán vivió. Adán vivía y Adán tiene que haber visto a Dios. Es más, dice las escrituras que mi embrión cayó, embrión. Ustedes, embriones, lo vieron a él, lo vimos a él. Imagínense la pureza de un bebé. Dice que el aborto no es de Dios. Está matando una vida. Porque ese embrión que le llaman saco de sangre, yo hablo, que fue quien lo formó. Claro, para el que ha hecho aborto, hay perdón. Hay perdón, Dios lo perdona. Pero no podemos decirle sí al aborto. Porque eso es un saco de sangre, no tiene vida. Eso es un embrión. Y Dios está allí. Y ese embrión está viendo el rostro de su creador. Bueno. Pero como la Biblia dice que es la de los animales. Entonces, sí. Entonces, pero vemos que después que él cae, es donde estoy haciendo la comparación para llegar a Juan 3:19. Adán ve a Dios, Dios le da toda la soberanía, todo, porque él le dice luego sojuzgar la tierra. Vamos a ver aquí. Y los bendijo Dios, gracias. Que yo con silente le digo ya. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread, ¿qué es señoread? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? No, Señor, o sea que había una obediencia, había una sujeción de los animales para con Adán. Todo se sujetaba a la voz de Adán, que era el Señor, por eso se podía señorear. O sea, era, para que usted entienda esto, él no era Dios, era la imagen de Dios, el representante de Dios sobre ese lugar. El que lo veía sabía que parte de Dios estaba ahí y tenía que sujetarse. Ajá. Y entonces, para que veamos el impacto de lo que se perdió en el Edén. Adán era Adán, pero en su esencia estaba Dios ahí. Él señoreaba no porque él era Adán, era porque Dios había impartido en él su semejanza y su imagen de dominio, de poder, de autoridad. Y por eso él le dice, porque él mismo se lo dice, fructificado y multiplicado, el mando a llenar la tierra. Y dice, llenad la tierra, pero no solo la llenes, o juzgan sobre ella. Señorea en los peces del mar. Imagínense en los tiburones, en la orca, en la ballena. Bueno, ya no son agresivas, como lo es un tiburón blanco. Una orca que les tiene miedo, un león marino, que en estos días se registró el primer asesinato de un león marino. En la ave de los cielos, las águilas. Ajá, imagínense. Exacto, imagínate, en algo tan íntimo y que él se enseñorea, porque de hecho él puso nombre a todo. Dice, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos acá que hubo un pacto de Dios con el hombre que creó a su imagen. O sea, yo te pongo aquí, y ahí donde tú estás, estoy yo. Que le dio a él todas las ordenanzas. Y lo único que le dijo fue, no vas a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que todo puedes comer, menos de eso. Dios me impartió a Adán todo lo que debía saber para mantenerse siendo quien era. Y mientras eso pasó, que es el punto que quiero, había luz, porque era Dios gobernando a través de Adán.
El orden estaba puesto a través de el hombre que él hizo a su imagen y a su semejanza. En el mismo momento que este hombre cae, niega, peca, esa luz se disipa. Ya ellos no tienen el poder ni la autoridad, porque ese poder y esa autoridad y ese señorío se lo entregaron en bandeja de oro a Satanás. Cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado y por un hombre sano. Por tanto, entró el pecado, entró la oscuridad. Y desde ese momento hasta hoy, la oscuridad inunda al sistema. Yo ayer hacía un análisis, ¿sabes? Que yo a veces me pongo a ver la serie, pero eso yo comienzo a hablarme y yo comienzo a analizar el asunto. No hay nada más podrido que el sistema jurídico penal del mundo. ¿Qué mentira tan falsa de justicia? No hay, señores. No hay, en ningún lado. No estoy hablando del mundo. Porque el Señor me decía ayer, yo me quedé así. De verdad que hemos vivido una mentira tan falsa. Tú los pusiste a ellos para hacer justicia, pero ellos están en el mundo. Y el mundo está plagado de oscuridad, de tinieblas. La gente que está arriba juega a Dios, ¿sabe? O sea, sin importar a quién hundan, sin importar a quién. Por eso es que es mejor estar bien con Dios, para no caer en la garra de una cosa de esta loca. Es tremendo. O sea, las tinieblas tienen al sistema. Por eso que Satanás es el príncipe de este mundo. Y todo lo que está en el mundo está en las manos de ese sistema. Está en las manos de él. Entonces vemos aquí que este hombre que pudo ver a Dios, que pudo hablar con Dios, que hablaba con Dios. Porque dice la Escritura que Dios vino al huerto del Edén y buscó a Adán. Si lo buscó es porque se veían y se hablaban. No había pecado, no había indicia que hiciera que Adán pudiera caer de rodillas, muerto, delante de la presencia de Dios. Porque precisamente era la esencia de Dios, la cual él, por obedecer, por comer, por desobedecer la orden que Dios le dio, entró la tiniebla a su vida. Entonces vemos a un Moisés que quiere ver a Dios. Y Dios le dice, pero sí, te voy a poner entre las peñas, está bien, pero vas a ver mi espalda, porque no hay hombre que me vea la cara. Le dice la cantidad de tinieblas. Y es tremendo, porque yo estaba observando en estos días, esta misma semana, ese episodio de Moisés. Moisés duró como 40 días con el rostro resplandeciente por solo ver las espaldas de Dios, que tuvo que taparse su rostro, porque la gente no podía verlo, de la luz que irradiaba su rostro. Entonces, inequívocamente, el mundo está sumido en tinieblas. Y aquí es donde el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio según San Juan, él agarra y dice, y esta es la condenación. O sea, el mundo está condenado desde el mismo momento que Jesús vino. Recordemos que Dios hizo un plan para salvación. Y la salvación es para todos. La gente piensa que nosotros creemos que es para nosotros nada más lo evangélico. No, nosotros como evangélicos, por la calle del medio, queremos que todos vengan a salvación, evidentemente. Pero no los podemos obligar. Tampoco puedo decirle para que se sienta bien, usted salvo cuando precisamente está perdiendo. O sea, no puedo obligar la ley por más necia. No puedo obligarlo, pero tampoco lo voy a caer mentira. Porque si yo le digo mentira, yo también me voy a perder con esa persona. Entonces, ¿cuál fue el problema?
que a pesar de que todo pasó y Dios prometió desde Adán la salvación, cuando él le da la promesa y le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera profecía mesiánica, es la primera profecía de que Jesús venía. O sea, venía uno de la simiente de la mujer que iba a acabar con él. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. Porque por Adán, hombre, entró el pecado, por otro hombre debía salir el pecado. Pero qué precio tan crudo y bárbaro tuvo que pagar Jesús para sacar el pecado. Y vemos las tinieblas. ¿Qué pasa? Necesitamos entender esto muy bien, porque Dios da la promesa aquí con Adán y la serpiente y Eva. Y vemos todos los años que pasaron, profetas y más profetas, y el Señor hablando de que Jesús venía. Y mira, a mí hasta eso me llama la atención. Todo Israel, los rabinos, que estudian la Torá, de dónde está Jesús así, en el tabernáculo, en cada fiesta. O sea, cuando tú lees Levítico, cuando tú lees Deuteronomio, cuando tú lees Génesis, Éxodo, tú encuentras a Jesús, encuentras el sacrificio, el cordero pascual, la Pascua, el cordero, lo encuentras en Éxodo. La primera vez que se establece el cordero pascual fue en Éxodo. ¿Para qué? Para la salvación de los primogénitos. La sangre del cordero, esa sangre que donde estuviese la muerte no pasaba por allí. El prototipo de Jesús, la manera en que sacrificaban el cordero pascual, es igualito. Miren, ustedes ven las imágenes, lo que pasa es que esas son clases que no se pueden dar por ahí. Clasificarla y mostrar imágenes bien grandotas. ¿Cómo lo cocinaban? Es ver a Jesús en la cruz, tal cual. Cómo le abrían las costillas, cómo era colgado el cordero pascual. O sea, es tremendo. Entonces, vemos que entre Génesis y Malaquías se predica de Jesús, de su venida. Llega Jesús. Se predice de dónde viene, cómo iba a venir. Una virgen, el niño, de Belén, todo está en el Antiguo Testamento. Y no lo vieron venir. O sea, Jesús vino. ¿Qué pasa? ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Le dice, y esta es la condenación para ustedes. Que sabiendo todo esto, Jesús vino y estuvo entre ellos y ellos prefirieron más la oscuridad donde estaban sumidos que la luz que Jesús le había traído. Cuando Jesús le dice a ellos que en este momento se estaba cumpliendo la profecía, cuando él dice que él era la persona que el Señor estaba enviando, cuando él lee Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar salvación, vida eterna, sanidad, fortaleza, todo lo que dice Isaías 61. Le dice Jesús a Nicodemo, y aquí está la condenación para usted, que han amado más al mundo y su tiniebla que a él. Entonces, el pecado más grande del sistema, del mundo afuera, es no aceptar a Jesús. No estoy diciendo que no es que mientan, no es que roben, no es que... No, es que realmente no lo acepten. Ahí está. Ahí está. Tal cual. Así mismo. Por eso Jesús muere como muere. Así es el Cordero Pascual. No lo cocinaban dando vuelta como un lechón. No, era así.
así, abierto. Allá. Ajá. Crucificado. Ese es el cordero pascual. Lo que pasa es que como no lo sabemos, pensamos que el cordero pascual solamente lo mataron y lo ponían allá a cocinar. No, a él lo habrían así. Porque eso tiene un símbolo. Y es prototipo de Jesús. Es más, dicen los científicos que ellos comenzaron a estudiarlo porque llama la atención que Jesús creció viendo eso. Jesús sabía para dónde ir. Porque cada vez que celebraban la Pascua, el cordero se sacrificaba y se colocaba. Y él sabía quién era el cordero. Y por eso, la espalda de él la volvieron como volvieron esa espalda. Entonces, nosotros pensamos que el sacrificio que hizo Jesús es nada, no, es mucho. Y es tanto, y por eso es que cuando él dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, él estuvo y está entre nosotros. Ya vamos a ver cómo está entre nosotros. Pero en ese momento él estaba entre ellos, y ellos, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es que no somos salvos por obras, pero las obras son las que determinan si estamos en el bien o estamos en el mal. Así es sencillo. De otra manera, no hay cómo demostrar quién está en usted. Por eso es que por allá en Gálatas dice la obra de la carne y la obra del espíritu. No es porque a Pablo se le ocurrió decir una cosa y por decirla. Gálatas capítulo 5, dice el verso 16, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y él expone de manera firme cuáles son los deseos de la carne. Y dice, y esto se pone en contra sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué hace? La carne se opone al espíritu. Usted sabe que no debe mentir, pero la carne quiere mentir para salirse del asunto. Usted sabe que no debe hablar mal de la gente, pero le quita de lengua por hablar mal de la gente, sin importar que eso lo puede llevar a condenación. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, y este versículo es clave para nosotros, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El mundo hoy está bajo la ley. El mundo está bajo la ley. El mundo va a ser juzgado bajo la ley, bajo las obras. Porque ellos no han querido salir de sus obras y sus obras son malas. Y dice, manifiesta, verso 19, manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por precisamente eso, en el plan de salvífico de Dios, estaba la obra salvífica, o sea, ¿cómo se llama? Su obra redentora, que es lo que nosotros conocemos precisamente con el camino de dolor de Cristo, que es su pasión, fue la pasión de Cristo realmente no es algo que es precisamente todos los sufrimientos que él tuvo que pasar para abrir la puerta, para pagar el precio, pero no era suficiente porque Jesús tenía que morir y al morirse se iba. ¿Qué aconteció? ¿Qué hizo él? Vamos a Juan 16. Él no nos dejó solos, pero era necesario que él se fuera. Y aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo, que es quien hoy nos guía. Así como Jesús guió a sus discípulos, el Espíritu Santo hoy nos guía a nosotros. Juan capítulo 16. Nos guía que, amado, a hacer las obras buenas. Usted sin el Espíritu Santo no puede hacer lo bueno. De verdad, de verdad.
Hermano, quiere experimentar salirse de las garras, de las manos preciosas del Espíritu Santo. No quiere. Porque eso es lo más horrendo que le puede pasar a un cristiano. Porque eso es una situación muy difícil. Vamos a leer aquí Juan 16. Juan 16. Pero vamos a leer primero del verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío, de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que usted y yo no debemos andar en tinieblas, porque el que anda en luz no puede andar en tinieblas. Y el que anda en luz, el Espíritu Santo está en él. Dice, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque usted y yo no podemos caminar en luz si el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque no es con nuestra fuerza. Es con la fuerza de Él. Y por eso ahí nos devolvemos al verso 8. Ahí nos devolvemos y vemos cuál es la obra del Espíritu Santo para el mundo. Porque ya nosotros estamos dentro de Él, en Él, nos movemos en Él. Ahora, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A mí me gusta mucho este versículo 8. Más me gustan los otros que explican lo que significa cada uno. Pero el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero me llama poderosamente la atención que cuando Jesús dice en el 3:19 que amaron más la oscuridad que la luz, todavía se cumple. Que el Espíritu Santo todavía viene y les dice, porque hoy eso está pasando. Epa, eso no es así, está mal. Y ellos no hacen caso. Es más, se alejan. Se alejan. No es que la gente, no, mejor no, porque me van a decir que yo veo, que estoy viendo. No, mi amor, no, porque las tinieblas no se acercan a la luz porque los dejan ver sus obras y que sus obras son malas. Entonces dice aquí, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hoy está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero vamos a ver lo que significa por qué de pecado, que es lo mismo que vimos en Juan 3:19. Dice el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabes cuánta gente te dice hoy creo en Jesús? Pero no creen en él. Y ya vamos a leer por qué no creen en él, aunque dicen que creen. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Jesús, porque esto es Jesús hablando, de eso hablando, él no le está diciendo cuentos, él está diciendo, mira, el Espíritu Santo viene para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. La gente puede decir, pero ¿cuál pecado? ¿Cuál de tanto? No. Es que hay uno solo que engloba todo, no crees en mí. Y como tú no crees en mí, hacer lo que te da la gana. Mire, ahorita es muy fácil porque la religión nos enseñó a nosotros que hay un Jesús, que está colgado en un madero. Y es muy fácil decir, sí, yo creo en Jesús. Pero el problema no es que yo creo en Jesús, le crees a Jesús. Porque si tú crees en Él, debes creerle a Él. La mayoría de la gente, el mundo entero, no le cree a Él, solamente cree que hay un Jesús. Que hay. Y tanto que hay, porque para ellos es más importante María que Jesús. Y de hecho es así. Para esa religión, más importante es María que Jesús. Y Jesús fue
quien murió por ellos. Pero ellos no aceptan eso. María es la intercesora, si María no intercede por nadie. El único, y ahí es donde está el otro grave error, la gran mentira y estafa de la religión. El que intercede por ti con gemidos indecibles delante del Padre es el Espíritu Santo. No hay otro. Y el abogado, el único abogado que tenemos para con el Padre es Cristo Jesús. ¿Dónde aparece María? En ningún lado. Por el contrario, ella misma, el Espíritu Santo intercedió por ella porque cuando vino el bautismo del Espíritu Santo ella estaba viva. Ella tuvo que aceptar a Jesús. Ella tuvo que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Ella tuvo que orar como nosotros oramos ahora. Ella tuvo que ayunar y buscar a Jesús, a buscar al Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a Juan capítulo 16. Perdón, estamos ahí. Juan 15. Lo regresamos ahí mismo. Juan 15, verso 6. Si tú no estás en Cristo, si tú no le crees a Jesús, mire lo que dice Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que no es necesario permanecer en Cristo, en la luz. Y la única manera es a través del Espíritu Santo. Porque el que no permanece en Cristo Jesús es echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan y los echan en el fuego y arden. Dice el verso 7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros necesitamos tener una permanencia en Cristo Jesús. Y la única manera de tener esa permanencia en Cristo Jesús es a través de la obra del Espíritu Santo. Porque usted solo, yo sola, por mí misma, por nosotros mismos, no podemos. Perdón, no podemos. Jesús dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Así que nosotros necesitamos de manera firme, sin fluctuar, estar de pie delante del Señor, permanecer en Él. Y la única manera de permanecer en Él es tener comunión con Él. Porque es como dice aquí Él en el 13. Cuando Él venga, Él nos guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrían de venir. O sea que si usted hoy es guiado por el Espíritu Santo, usted debería saber que Cristo ya viene. Usted debería saber que todo lo que está pasando es parte de lo que se está acomodando para que Jesús aparezca en las nubes. O sea, no puede ser, digo, en estos días yo decía, Dios mío, a veces se asombra de cosas y dice cosas como que está pasando, que Cristo viene. Y en estos días había una noticia entre unos hermanos ahí de la farándula cristiana, porque esto no tiene otro nombre. O sea, ya no se puede llamar, sí, ya no se puede llamar ministerio de adoración. Ya cuando se me ponen a pelear el uno con el otro, farándula cristiana. Un hermano que le escribe a la otra hermana y la otra hermana no lo exalta. Bueno, eso se formó por las redes un berenjenal de chismeadera por ese caso. Y entonces agarraron uno de un programa farándula mundano y dijo, es que los cristianos están peor que nosotros. Igual o peor que nosotros. Así lo digo, con toda propiedad por la calle del medio. Que debían estar haciendo lo mejor y no lo hacen. Es más, ni siquiera nosotros lo hacemos. Y ellos lo hacen, entre ellos. Entonces, ¿cómo podemos creer? Entonces, no se trata de todo lo que tú haces. Muchas veces hacemos con las manos y abarcamos con los pies. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de todos nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso yo cuando me equivoco, perdóname, de verdad yo prefiero estar contigo aquí encerrado.
sácame cuando tienes que sacarme para algo y vuélveme a meter aquí. Sin comunicarme con nadie. No, mire, esto está peligroso. Esto está peligroso porque el enemigo anda como un cliente buscando a quien devorar. Yo prefiero estar ahí con él, que a veces, la mayoría de las veces yo tengo puesto algo y suena hasta que me doy cuenta que yo no estoy prestando atención y le bajo el volumen. Porque es que yo a veces estoy viendo el televisor, pero mi mente está en otro lado, estoy ahí con el Señor. Entonces, yo prefiero eso, que estar en la calle hablando o haciendo lo que no es. Lo que no es. No es necesario, hermano. Solo y solo. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos ser renovados. Nosotros podemos estar firmes. Vamos un momento a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios 6. Hoy que yo necesitaba, bueno, yo no, el Señor, que muchos escucharan este mensaje, de los que están aquí, no están. Y entonces yo pienso, Señor, gracias, porque de todos los que yo vi en el sueño, reconozco a los que estamos aquí. Entonces es para nosotros. El Señor está guardando el que se deje guardar, porque Él tampoco está obligando a nadie. Mire, problemas tenemos todos, circunstancias tenemos todos. O sea, en este momento sigo haciendo la misma pregunta. ¿Cuántos tenemos problemas? Se levanta de una manera o de otra manera. La luna, la vida, el sol. Sí, son varios. Ese mi mamá hoy, yo no sé por qué yo me parece un dolor de cabeza. Me tomé el inglés porque pensando que es una migraña y todavía yo estoy aquí, yo siento el boom, el corazón y el cerebro. Y solamente Dios sabe. Ay, que el dinero, todos tenemos ahorita dificultades financieras y gloria a Dios por eso. Que la comida, pues sí, también. Que el rollito, que el gordito, que la flaquita, que o sea, son tantas cosas. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque, mire, amado, que nos falte cualquier cosa menos Cristo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. 2 Corintios 6, del verso 14 al 16. Aunque este versículo empieza así, quiero que prestemos atención al resto del contenido. Porque de paso esto no es solamente para matrimonios, parejas, sino para todo lo que usted haga. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Quiero que prestemos atención a estas preguntas, a esas preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿usted cree que yo me voy a sentar con un poco de gente que va a hablar de algo que no me edifica? Del gobierno, que no me edifica. O del vecino, o del otro, o de la otra. La siguiente pregunta. ¿En qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia o concordia Cristo con Belial? Estamos hablando de Cristo y Satanás. ¿Por qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Para que nosotros no nos ensuciemos, tenemos que tomar decisiones y ser guiados por el Espíritu. Muchas veces a nuestra carne no le va a gustar lo que le piden. ¿Sí? Es verdad. Y resulta ser que si en una de esas desobediencias Cristo, ¿cómo nos quedamos? ¿Cómo quedarán los vivos?
Cuando el Señor te estoy hablando, te estoy diciendo y no me prestas atención. Entonces, ¿qué comunión Cristo contigo? A veces yo pienso que me han dicho, pero es que tú no me visitas. ¿Para ti? No hago visita. Entonces, tú le das y no te dan. No. Entonces, tú vas a escuchar lo que te van a decir. En estos días, quiero que me visitan a mí. Es que a uno visitan a uno y cuando uno le toca el tema, salen corriendo. Salen corriendo. O sea, tú de ninguna manera puedes hablarle al Señor porque no. Si vienen es porque vienen y entonces salen corriendo. Y si tú vas, te lo menos te corren. De todo. Entonces, ¿qué comunión tiene uno? Porque yo prefiero que en mi caso. Yo hablo con el Señor, Él me escucha, me toca escucharlo y ya. Claro, y es lo que entonces dice, pero con los evangélicos, porque nuestra familia con esto que nosotros entonces yo tengo que no, ¿cómo hacen? Ustedes mismos nos desecharon a nosotros, porque al final ellos nos terminaron sacando el cuerpo, nosotros no terminábamos igual que ellos. Bueno, yo pienso que tengo 17 años de edad. Dime qué vas a escuchar ya. No, no. Eso sí van a hacer. Ajá. Es que mira, claro, es que ahí es cuando uno tiene que ver, ¿por qué no me has permitido ir a Maracay? Porque te está cuidando. Y punto. Y punto. Porque él sabe que ir allá, eso empieza de una vez. ¿Ah? Los sobrinos, se armó la fiesta, porque eso siempre fue. Y sigue siendo así. ¿A qué nos llamo yo? No van a escuchar, te van a escuchar. ¿De qué te van a escuchar? Cuando empiece a hablar de Jesús, ya tienen la rumba prendida ya. Y tú vas con un y bueno, no queramos nada, pero es una que se me va a hacer daño. Es verdad. No quizás por ti, el mismo Señor que tiene aquí, ¿verdad? ¿No? Y tú misma a veces dices, ¿cómo que para qué? No es que no los amemos. Si supiesen que los amamos, porque oramos por ellos. Porque en estos momentos puede hacer más Dios por ellos que nosotros, porque nosotros no los escuchamos. En cambio, oramos a Dios para que Dios trate con ellos. Yo a veces digo, ay, me provoca vaya donde más, después digo, aquí, a sentarnos allá. No más que las últimas veces que fuimos, no, pero igual, sí, se portaron bien. Pero ¿cuánto nos ha costado? ¿Cuántas veces uno nos fue allá a encerrarse en el patio? Era, o sea, tenemos que cuidarnos, no hay comunión de Cristo con Satanás, no hay comunión de la luz con las tinieblas. De hecho, las tinieblas se disipan cuando llega la luz. Y por eso es que el mundo no quiere, porque en tu presencia, si eres luz, debería revelar
No, no porque es pecado. No embriaguéis el vino en el cual hay disputa, porque estudiantes de que si beber era pecado, que no era pecado, que Cristo bebió, que Cristo hizo al agua, al vino, que hay que sacarle a Pablo. Todo es lícito, pero no todo es conviene. Todo es lícito, pero no todo es lícito. ¿Cómo puedes decirle a una persona que Dios le sacó del alcoholismo que se beba? No lo amas, pero claro, el mismo diablo hablando de ti. ¿Eh? Entonces, imagínate tú. ¿Eh? El cristiano. Efesios 4, 17 al 24. Ya vamos a ir cerrando. Efesios 4, del 17 al 24. Dice, Efesios 4. Ajá. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del mismo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos hace el llamado. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordemos que estamos inspirados por Dios. El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo y nos manda. Él requiere que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, vanidad de vanidades, este mundo es vanidad. Y de verdad es vanidad. Por donde lo veamos. Por donde lo veamos. Es vanidad. Y este es el mensaje final que el Señor nos deja hoy a nosotros. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Por eso es que es para la iglesia. Y para aquellos que no tienen a Cristo, hoy acepten a Cristo como único y suficiente Salvador y Sanador. El Señor nos dice hoy así. Recordemos, amados, que el Espíritu Santo es a toda verdad. Recordemos que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Que las tinieblas se disipan cuando aparece la luz. Y que el mundo no nos quiere. Porque no nos quiere porque no ama su obra en mano. Cuando usted le dice a alguien, eso está mal, pero no va a saber. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted quiere permanecer por la eternidad, debemos buscar hacer y seguir haciendo la voluntad de Dios. A mí me gusta mucho este pasaje porque aquí explica específicamente de dónde viene todo lo que el mundo tiene hoy.
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La gente hoy es la belleza física, la intelectualidad, la plata, y eso es vanidad. Plata, carro, casa, el cargo. Yo tengo un cargo super mega plus. Todo lo que es superfluo, todo lo que es todo lo que es de este mundo y vano. Todo es lo que, eso es lo que anda buscando la gente. Eso es lo que ellos aspiran. Y aquí el apóstol Juan, hablando de un nuevo mandamiento, él finaliza diciendo esto: no amén al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Entonces, cuando hacía esto, el Señor me hacía reflexionar acerca de la mujer de los. Cuando tú amas al mundo, eso te hace mirar a, y la cruz se te hace más pesada. Entonces te hace pesada. Porque sí. Y la mujer de lo salió, pero su corazón se quedó allá. Muchos están en el evangelio, pero su corazón está en lo que dice aquí, vanagloria de la vida. Están en el evangelio, pero quieren sentirse grandes. Hay gente que quiere fama, dinero, reconocimiento, pues carro, casa, carro. Entonces Dios no es una opción para él. Resulta ser que Dios no es una opción, no es la vida. Dios es la verdadera vida. Entonces, entendamos que no necesitamos ni queremos, ni debemos querer. Esto es algo que es una decisión. Esto es algo que va a depender de cada quien. A mí me toca, como dice las escrituras, decirlo. Y esperando en el Señor que caiga en tierra buena para que dé fruto. Porque solamente nos toca eso. Predicar, enseñar, hablar la palabra de Dios. Pero los afanes de este mundo no son. Nosotros tenemos que estar tan claros que el día que Él venga, todo lo que usted adquirió, por lo que trabajó, por lo que luchó, por su vida. Y a mí, ¿qué me importa que se quede? ¿Qué importa que se quede? Si mi vida está preservada en Él. Lo habré pasado a la eternidad. Si usted quiere saber de verdad, pedirle al Señor que le muestre el infierno. Pero la gente a la cual el Señor se lo ha mostrado, su testimonio es de terror para ellos, lo que vieron, lo que sintieron. Pero es que si yo lo leo y me da de todo, habla de gritos, de gemidos, habla de gusano, del fuego, que será por la eternidad, porque ahí lo describe. Es el lago que arde en fuego y azufre. En estos días vi un lago de azufre. Y es amarillito, pero es un lago, es de azufre. Y es amarillito, claro, no está prendido un fuego. Imagínense el volcán que tiene azufre. Es lava y azufre. Y así, en esa semejanza, es el infierno. Porque lo describe como el lago que arde en fuego y azufre. Y dice que ahí serán atormentados por la gente. La gente que va, que llega, sucede.
Pero la gente que viene, los multitud que viene, Lo lanza. lo lanza. Y la gente quiere que lo que viene picando, no. Y nada. Es tremendo porque cuando nosotros vemos a Lázaro y al rico, él no está en el infierno, él está en el Hades, lugar de muerte. Y él tiene sed. Y él le pide agua. Fíjate que lo único que le pide es agua. Que le mande a Lázaro con agua. Que moje sus dedos para que. Imagínate lo que significa que él esté sediento allí. Pero se deja ver que es un lugar terrible porque él le pide que mande a alguien. Porque él tiene más hermanos. Para que no vayan a ese lugar. O sea que es un lugar terrible. Y no es el infierno total, el final, porque el infierno final, porque dice la Biblia, recuerden esto, que el Hades será lanzado. Y el Hades es ese lugar de tormento donde están ahorita las almas que se han partido sin Cristo. Porque la gente en estos días tenía una discusión porque el Hades y el seno de Abraham. Y entonces decía el hermano de Guardián del Muro, esa gente se la llevó Jesús. Ya ese seno de Abraham no existe. El que muere ya no está en el seno de Abraham. Ya eso no existe. Están allá, esperando en un lugar de reposo, esperando la resurrección de los muertos. No es el cielo total aquí. Eso es un misterio, es algo que no podemos explicar. Pero nosotros no nos podemos poner vamos a ver en qué lugar del hueco, del norte, del sur, del este y del oeste, en cuál de las puertas se encuentra el lugar del Nada más interese que si usted parte con Cristo, va a un lugar de reposo. Y si usted parte sin Cristo, va para el Hades. Y después, cuando dice que después de los 7 años que viene Jesús, toma el Hades y la muerte y son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, junto con el anticristo, el falso profeta y la bestia. Son lanzados. El único que todavía no es lanzado en el lago que arde con fuego y azufre es Satanás, que es lanzado después de 1000 años. Porque después de 1000 años lo sueltan, vuelve a ser el deslave que va a hacer, y ahí es donde él es tomado y lanzado al lago de fuego que arde en fuego y azufre. Hay tantas cosas que la gente no quiere creer, que la gente no quiere entender. Entonces, cuando el Señor está tratando con ellos, busca un psicólogo. Que mi amiga buscó un psicólogo. Señor, yo le dije, Señor, retirarse. Ya está tocada y ya no sabe, ya le está dando vueltas cómo no dar el paso. Y buscó un psicólogo. Sí. Una amiga. Necesitamos orar por eso. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Por tu palabra, que es sí y es amén, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestro yo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo verdaderamente correcto delante de tu presencia, Señor. Sabemos que nos hemos equivocado, sabemos que te hemos fallado. Sabemos, Señor, que hemos flaqueado, hemos tropezado y a veces caído. Señor, levántanos. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos y a seguir adelante, Padre, cada día, Señor. Que cada falla que cometamos delante de ti podamos reconocerla, Señor, y ponernos a cuenta, Señor, y poder seguir caminando en ti. Pongo delante de ti a Juan, a Isaac, a María, a Leonela, Señor, y mi vida misma. Y a todos los que van a ver posteriormente este mensaje, Señor. Dios amado, ayúdanos a caminar en guardanos, Señor. Que no vengamos a perdernos, como dijo el apóstol Pablo, Señor. Siendo heraldo, no vengamos nosotros a perdernos, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar de manera que cuando tú vengas, tú nos encuentres haciendo conforme a tu voluntad y a tu propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. De los ayuda.
porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Hoy más que ayer, te necesitamos más. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Ahora que nos vamos de este espacio, más no de tu presencia, llévanos en paz y en bendición, Señor. Allana nuestro camino, todo espíritu de retaliación y de venganza, todo espíritu de pleito, Señor, todo espíritu inmundo que quiera venirse, Señor, a dividir, mi Dios amado, que quiera venir, Señor, a presentar, mi Dios amado, problema, Padre. Lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu sangre preciosa que nos cubre, Señor, mi Dios amado, es la que testifica en el mundo espiritual de que somos hijos tuyos, Señor, sellados por las garras de tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Pues no vaya bien.